justicia de Dios, ¿qué? La palabra de aquí revela, es la palabra que nosotros encontramos en el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. ¿Han leído? Sí. Cuando tú lees Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, queremos ver cuál es la revelación del Evangelio. Aquí está, dice, en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Yo quiero obtener entonces, vamos a ver, quiero ir al cielo, quiero salvarme, necesito la perfecta obediencia ¿de quién? De la ley de Dios. Necesito la perfecta ¿qué? Justicia. Ahora, ¿dónde la encuentro revelada? En el Evangelio. Amén. ¿Dónde la encuentro revelada? En el Evangelio. ¿La puedes encontrar en algún otro lado? ¿La puedes encontrar en un predicador? ¿La puedes encontrar en una organización? No. En el Evangelio puedes encontrar solamente lo que necesitamos para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Ahora, ¿cómo se revela esa justicia? ¿Cómo se revela, hermanos? Por fe. ¿Cómo? Por fe. Se revela por fe. ¿Cuántas veces por fe? ¿Una? ¿Cuántas veces? Entonces yo tengo que entender eso. Varias veces. Dice aquí que para que yo entienda, escuchen bien, vamos a hacer, yo quiero alcanzar la vida eterna. Tengo que tener la perfecta obediencia, la perfecta justicia. Pero en esta mañana estoy comprendiendo que esa perfecta justicia yo la encuentro revelada ¿dónde? En el Evangelio. ¿Y cómo? Por fe. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo obtener esa justicia por fe? Y para fe. Porque está escrito. ¿Quién? ¿El justo qué? Oiga, ¿quién es el justo? El que obra la justicia, el que vive, el que cree la justicia ¿de quién? De Dios. Pero la justicia, ¿cómo? Justicia perfecta. El justo es el que obra, cree y obra la perfecta justicia. ¿Y qué es perfecta justicia? Perfecta obediencia de Dios. ¿Dónde lo encuentro entonces? Estoy repitiendo un gran mensaje que está en la Biblia. En el Evangelio, como está escrito. Mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Amén. ¿Se vive por qué? Por fe. ¿En quién? ¿En la justicia de quién? ¿Y qué es la justicia? A ver, otra vez más. ¿Qué es la justicia? Perfecta obediencia a la ley de Dios. Entonces, ¿qué encuentro en el Evangelio? En Cristo Jesús. Cristo Jesús cuando vino a la tierra vivió perfectamente la ley ¿de quién? De su Padre, la ley de Dios. Entonces, ya vimos los judíos, ya vimos los epicúreos. Ahora, hermanos, vamos a Romanos, capítulo 3. Verso 9 y 23. Romanos capítulo 3, verso 9 y 23. ¿Sí? Romanos capítulo 3, verso 9 y 23. ¿Qué dice? Sí, es más. Sí, 9:23. No, capítulo 9. Capítulo 3, perdón. Romanos capítulo 3, verso 9 y verso 23. Y Pablo hablando de los epicúreos y él hablando como judío dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que quién? ¿Que ellos? ¿Somos mejores que los mundanos, hermanos? Cuando nosotros vamos allá, ¿te acuerdas cuando estábamos en la organización? Que nos sentíamos mejores que los mundanos. Y los veíamos a los mundanos, este pobrecito hoy está trabajando. Yo hoy voy al templo. Nos sentíamos mejores que ellos. Y sin saber que en ese mismo día estábamos comprando una escuela sabática, violando el sábado. ¿Éramos mejores que ellos?
Éramos peores. Porque sabiendo que ese día no había que hacer negocio, hacíamos negocio. Miren lo que dice la Escritura. Y Dios nos dice en esta mañana, en ninguna manera, no somos mejores. No somos mejores. Hemos acusado a quienes. Judíos, los que conocen la ley, los que saben del santuario, los que tienen los 7 pilares. Hemos acusado a judíos. Hemos acusado a los adventistas. ¿Y a quiénes? Y a los gentiles. Que todos están, ¿qué dice? Bajo pecado. Entonces yo me monto en el colectivo para venir aquí. Pero usted no, yo no soy. La palabra de Dios me está diciendo que yo estoy bajo ¿qué? Bajo pecado, bajo transgresión. Y el gentil, el que está allá, el epicurio, el estoico, también está bajo ¿qué? ¿Y cuál es entonces la situación? Por cuanto todos ¿qué? Todos pecaron, todos hemos transgredido la ley de Dios. Estamos destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. Miren cómo es Dios, que hace que su sol salga sobre buenos y ¿qué? Sobre buenos y malos. Entonces Pablo presenta la situación clara y directa y dice, ¿de qué sirve el estoicismo? ¿De qué sirve el judaísmo? ¿De qué sirve el adventismo y todos los sismos? La realidad es de que todos hemos transgredido la ley de Dios y estamos alejados de la gloria de Dios. Y miren, ¿quién reina sobre nosotros entonces? ¿Qué dice allí? Romanos 5, dice aquí. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado que entró en nosotros, la muerte, así también la muerte alcanzó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Y qué dice aquí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Bueno, ¿por qué dice aquí desde Adán hasta Moisés? Porque muchos dicen, no, es que entre Adán y Moisés no había ley. Pero aquí dice que la paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley. Obviamente había principios de la ley desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés. Entonces, ¿bajo qué estamos, hermanos, ahorita? A ver, mira, judío que conoce y sabe del santuario y conoce la ley de Dios, y gentil que la desconoce pero la pisotea. Todos estamos en una situación. ¿Y cuál es la situación? Además de ser transgresores de la ley y estamos bajo pecado, ¿quién reina sobre nosotros? ¿Quién reina? La muerte. Así que estamos muertos ¿en qué? En vida. Mientras todo el mundo, los que conocemos la verdad y los que no conocemos la verdad, estemos en transgresión de la ley, estamos sentenciados ¿a qué? A muerte. O sea, epicurismo, estoicismo, judaísmo, adventismo, estamos sentenciados a muerte. ¿Nos podemos presentar y podemos estar así en la vida eterna? No. ¿Qué dice Romanos 3:10? Romanos 3:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:10. Adelante. No hay justo ni aún uno. Y Pablo llega a una conclusión. ¿Hay alguien que en sí mismo pueda, por sus propias fuerzas, por su propio esfuerzo, vivir la perfecta justicia de Dios en su vida? La perfecta obediencia a la ley de Dios en su vida. ¿Hay alguien que por sí mismo lo pueda hacer? ¿Y qué dice Pablo? No hay qué. No hay justo ni aun qué. Ni aun uno. Nadie puede producir la justicia que nos haga dignos para entrar al cielo, para salvarnos por sí mismo. Nadie, no hay una maquinita de justicia humanamente hablando. ¿Me explico? Tú quieres producir palomitas, vas y compras una, ahora ya, popcorns, compras una maquinita para producir palomas.
¿Quieres producir lo que sea? Miel, tienes que ir a comprar abejas. ¿Verdad? Pero la justicia que yo necesito, la perfecta obediencia para entrar y salvarme, yo no la puedo producir. No la puedo producir. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aunque. Nadie puede producir la perfecta justicia para ir al cielo. Nadie. Y como resultado, ¿qué dice Romanos 3:19? Todo el mundo, ¿qué? Quede bajo el juicio de ¿quién? De Dios. Estamos desamparados entonces hasta este momento. Estamos desamparados. Ahora, cuando algún día se va a cerrar la gracia en el cielo, ¿correcto? Y se dirá, el que es justo, siga ¿qué? Siga siendo justo. ¿Y quién es el justo? El que vivió la perfecta ¿qué? La perfecta justicia. ¿Pero cómo se vive la perfecta justicia? Por fe. Amén. ¿Cómo se vive, hermanos? Por fe. La Biblia dice, el justo vivirá no por cuántos años haya estado en el adventismo, no por cuántos años haya estado en la filosofía. El justo vive creyendo. Por fe. Gloria a Dios. Amén. ¿El justo por qué vive? Por la fe. Vamos a adelantar un poco entonces. Mira, hermano, escucha bien. Este es el problema con nosotros los seres humanos. Romanos capítulo 10, verso 1 al 4. 1 al 3, nos quedamos en el 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para quién? Para el pueblo escogido de Dios no entendió la salvación. ¿Es posible que el pueblo adventista no entienda cómo salvarse? Así es. Tú pregúntale a un adventista, ¿cómo te salvas? ¿Con los diezmos? ¿Cómo te salvas? Pablo dice, mi anhelo es para salvación a Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según el perfecto conocimiento. ¿Qué dice que ha ignorado Israel, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué ha ignorado, hermanos? ¿Y qué dice la hermana White que el pueblo adventista ha ignorado? La justicia de Dios. Desde el tiempo de Israel, el pueblo de Israel ha ignorado la justicia de Dios. ¿Y sabes cómo ha ignorado la justicia de Dios? Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? No, es que yo... Dijo Israel, yo fui llamado por Dios. A mí me dio el santuario Dios. Yo entiendo la ley de Dios. Yo tengo mucho conocimiento, dijo Israel. Bueno, esa es tu justicia. Porque tú te justificas. ¿Recuerdan ustedes Job? Vámonos con Job. Job. Le reclamó a Dios y le dijo, quiero una cita contigo. ¿Qué de malo he hecho? Soy bueno. No hay nada bueno en Job. Ni en nadie de nosotros. Soy bueno, ¿por qué me pasa tanto esto? ¿Por qué pierdo a mi familia, mis propiedades, mis amigos vienen? Y todo el mundo me ve mal y yo estoy con una enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Yo soy bueno. Y dijo Dios a Job, ese es tu problema. Tu problema es que tú piensas que eres bueno y justo por ti mismo. Ese es nuestro problema como adventistas, como cristianos y como testigos de Jehová, ¿verdad? Y mormones y católicos. Pensamos que somos buenos por nosotros mismos y desechamos la justicia de Cristo. Le decimos no a la justicia de Dios. Decimos que Dios no es Cristo. ¡Qué triste!
Y dije eso porque iban pasando algunos testigos de Jehová para que alcancen algo de mensaje. Tenemos que gritar. Porque esa es la situación. Ellos han desechado a Cristo. Dicen que Cristo no es Dios. ¿Cómo pueden irse al cielo? Bueno, ellos dicen que no van a ir al cielo, que van a ir, que cuando venga todo el fuego para purificar la tierra, ellos tienen un pedacito allá reservado y que a ellos no les va a caer el fuego. Por eso dije, creemos o se cree que Cristo no es Dios. Miren, hermanos, este es el problema, hermanos. Ignorando la justicia de quién. Ahora tú pregúntale hoy a un adventista, explícame la justicia de Dios en tu vida. Llego a las 9:30, me voy a las 12, salgo a las 4, me voy a comer tacos a la puesta de sol. No, pero la justicia, no la tuya. Explícame la de Dios. Cero. Ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Soy hijo de Abraham, circuncidado al octavo día. Esa era la justicia de Pablo, de la tribu de Benjamín, fariseo. Y Pablo se presenta y dice, mira, esa es mi propia ¿qué? Pero Pablo dice, y mi propia justicia la tengo ¿por qué? Por basura, por amor a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, en esta mañana la palabra de Dios nos está recordando que no nos vaya a pasar lo que le pasó a quién. A su pueblo, que tenía celo de quién, de Dios, pero ignoraba la justicia de Dios. Hoy hay muchos adventistas, tenemos celo de Dios. Sabemos que Dios ha escogido al pueblo adventista del séptimo día. Somos celosos, ¿o no, hermanos? Pero el problema es que ignoramos la justicia de Dios. Y queremos establecer la propia nuestra. Miren, yo veo a ese enfermo y con que le haga tal y tal y tal tratamiento, con eso se va a curar. Oye, ¿y Dios? ¿Y tu fe en Cristo? No, con que yo nada más predique de las bestias, la gente se va a salir del catolicismo. ¿Y el poder del Espíritu Santo dónde quedó? No, a veces no lo necesito. Ya tengo experiencia. Ignorando la justicia de Dios. Procuraron establecer su propia justicia. Su propia manera de llegar al cielo. Doesn't work, eso no funciona. No demos ningún paso más sin antes reconocer que es por los méritos de Cristo que vamos avanzando y no por nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, este fue su problema. Dice, no se han sometido ¿a quién? Dos cosas. Ignoraban la justicia de Dios, no se sometieron a la justicia de Dios, establecieron su propia manera de llegar al cielo. Algunos dicen, no, Dios ya me conoce, Dios sabe mi corazón, y Dios sabe que así me voy a ir al cielo. Ah, sí, esa es tu propia justicia. Yo me acuerdo cuando estaba allá en las juntas del AR, ¿decían? No, es que Dios conoce el corazón del hermano y sabe que debe trabajar el sábado para llevarle pan a sus hijos. Él conoce su corazón. Ellos han hecho un Dios, escuchen bien, y fabricado un Dios a su propia justicia. Un Dios que ha rebajado la norma. ¿Recuerdan la cita? Si se rebajara la norma, entonces todo el universo se pondría ¿en qué? En peligro. Eso ha pasado, hermano, cuando yo he exhortado a una hermanita. Sí. Y le digo qué está pasando con su vida espiritual. Me dice, Dios conoce que yo tengo muchos problemas en mi casa, necesidades. Por eso no he buscado a Dios. Dios conoce y Él comprende. No tengo por qué justificarme con ustedes. Dios conoce mi corazón.
establecen su propia justicia. ¿Y saben cómo se llama esto? Justicia propia. ¿Recuerdan aquellos dos hombres que subieron a orar? El judío dice que la salvación viene primeramente al judío y después al judío. Señor, yo oro 3 veces al día. Ayuno 2 veces por semana. Y gracias te doy que no soy como este. Y el otro se acercó a Dios y ¿qué le oró? ¿Qué le dijo? No quería ni alzarse. Mira, Señor, dice que no quería ni alzarse, que no soy digno de mirar. Solo ayuda. Soy propicio. A mí, ¿soy qué? Soy pecador. Cuando aceptamos nuestra condición, que no somos mejores que los otros, sino que la misma sangre de Cristo tiene poder para salvar al pagano y para salvar al judío, para salvar a de las iglesias caídas protestantes y para salvar al adventista tradicional. La misma sangre de Cristo tiene poder. Ya para el cansado corazón que ha estado queriendo establecer su propia manera de salvarse. Y ahora que mire la manera como Cristo salva. Amén. Y Pablo dijo, y este poder. Y digo, hermanos, la palabra poder, porque la palabra poder en el griego es dinamita, viene de dunamis. ¿Han escuchado una dinamita? Pones una dinamita y se cae un cerro, hermano. Así es el Evangelio. Es como una dinamita que tiene poder para quitar toda la tradición, ya sea judía o las cosas griegas que podamos tener en nuestra mente. Dice Cristo. Porque Cristo, verso 4, es, ¿qué dice aquí? ¿El fin de quién? Y vamos a explicarlo realmente cómo esto se debe entender. Dice aquí, porque Cristo es el fin de quién. Vamos a entenderlo. Porque aquí dice, para justicia todo. Yo necesito esto para salvarme, amén. Yo necesito esta justicia para todo aquel que cree. Yo necesito esto, perfecta justicia, para ir al cielo, ¿o no, hermano? Necesito esto. ¿Cómo me agarro de aquí? ¿Cómo me agarro? Creyendo. Por fe, hermanos. Yo tengo que creer. No estoy hablando del mundo pentecostal. Tengo que creer esto. Pero tengo que clarificar esto. Mira, ya me cansé de establecer mi propia justicia. I'm tired. Estoy cansado. Este es el mensaje que dice la hermana White. No se entendió en 1888. Muchos hermanos dicen, ya estoy cansado. Cargo en la mañana, cargo en la tarde, cargo tras año, año tras año, cargo, programa. Ya me cansé de establecer mi propia justicia. Si eres un hermano de la organización o de cualquier otra religión que estás viendo este tema, ¿estás cansado ya? Escucha lo que dice la Escritura. Procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios, hermanos? La ley. Ahora, ¿qué necesito hacer? Porque Cristo es ¿qué? ¿El fin de quién? De la ley. Vamos a entenderlo. Cristo Jesús, en su vida de Cristo Jesús, esta palabra fin quizá esté mal traducida. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo vino a cumplir esa ley que tú y yo no podemos cumplir por nosotros mismos, estableciendo nuestra propia justicia. No lo podemos hacer. El hermano que se para ese día y dice, yo hoy no voy a robar, es justicia propia.
El sábado nos vemos, el sábado lo guardamos, hermano, de tal a tal hora, sí, ahí nos vemos, justicia propia. ¿Por qué debe ser? Por la gracia de Cristo. Primero Dios. Con la ayuda de Dios. Estaremos para alabar allí a Dios. Si Dios lo permite. Dependiendo constantemente de Él. Reconociendo que es por Él y no por mí. Entonces dice, yo necesito esto, miren. Tú lo necesitas. Todos necesitamos esta perfecta justicia para ser salvos, ¿o no? Por lo tanto, ¿de quién me tengo que aferrar? De aquel que en su vida cumplió la ley de quién. La ley de Cristo. Amén. Así, hermanos, esto es sencillo. Las grandes organizaciones religiosas han hecho del Evangelio un gran negocio. Y Martín Lutero dijo, son traficantes del Evangelio. Muchos han hecho a un lado la justicia de Dios y han puesto, no, yo necesito ser anciano de iglesia para salvarme. O yo necesito, y no estoy diciendo que está mal ser anciano de iglesia, o sea, como un requisito para salvación, no es. O yo necesito ser predicador, entonces ya me salvo. No, hermano, establecer tu propia justicia. A los jóvenes se les ha enseñado, necesitas pasar por conquistadores. Si no, mira, no te vas a preparar para la persecución. Ay, hermano, son los que nos están persiguiendo a nosotros hoy. Podemos decir en esta mañana, Señor, yo necesito esto. ¿Cómo lo alcanzo? Ah, ahora entendemos. ¿Cómo lo alcanzo? Por la fe. Gloria a Dios. Lo alcanzo por la fe. Amén. Lo alcanzo por la fe. ¿Qué es fe entonces? Mira, entonces el diablo primero nos ha quitado de enfrente de nosotros la justicia de Dios, que la encontramos en la perfecta obediencia de Cristo Jesús a la ley de Dios. Nos las ha quitado. Y el diablo nos ha puesto, hermanos, a todos nos ha puesto poner nuestra propia justicia para ir al cielo. Número 2. Primero, entonces, ya vimos. El Evangelio es poder de Dios, porque en el Evangelio, en la vida perfecta de Cristo, a la obediencia de Dios, ahí se revela la justicia de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Segundo paso. El justo vivirá ¿por quién? Ah, lo obtengo por la fe. Amén. Pero entonces, ahora, ¿qué es fe? Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Verso 15. Desde el verso 13, porque vamos a leer la escritura. 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Y hoy vamos a entender qué significa invocar el nombre del Señor, porque no es nada más hablar. Lo vamos a ver con el espíritu de profecía. ¿Cómo pues? Verso 14. Invocarán a aquel el cual no han ¿qué? Creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Qué dice? Si no fueren ¿qué? Enviados. Enviados. La importancia de la predicación. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí hago un paréntesis, hermano. Si tú estás predicando y sigues predicando, tus pies son hermosos delante de Dios. Amén. Aunque se te cansen, aunque se te hinchen, aunque se te claven muchas espinas, aunque te piquen las hormigas. Así es. A veces le decía a los hermanos, a veces estoy bautizando y llegan gusanitos para ir por ahí que nos pican los dedos. Y después, ¿cómo van? Aunque el chagüisto, el chaquista, no sé cómo se llama. ¡Cuán hermosos son los pies! Y se te queman, y se te con el sol, o
se te mete el agua a los pies y qué incómodo es andar con agua en los pies y con lodo. Pero dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que llevan la justicia de Dios a otro lado, de los que llevan la salvación de Cristo, de los que llevan la perfecta obediencia de Cristo en su vida, la justicia de Dios a otros. Cuán hermosos son esos pies. Y cuando tú llegas y te quitas los pies, alguien puede decir, hermano, le apestan sus pies. Hermano, mire sus uñas o lo que sea. Pero para Dios son hermosos. ¿Por qué son hermosos esos pies? Aquí lo dice. De los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Necesito esta justicia de Cristo que vivió la ley en su vida. La necesito. ¿Cómo la puedo obtener? Es lo que vamos al segundo paso. Por fe. Amén. Por fe. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Mas no todos, verso 16, capítulo 10 de Romanos. Mas no todos obedecieron, ¿qué? El Evangelio. El Evangelio se obedece. Amén. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, la fe, ¿qué dice? Es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de ¿quién? Dios. Ok, me quiero hacer de esta justicia, ¿verdad que sí? Pero esta justicia es, ¿por qué? Por fe. ¿Qué necesito entonces hacer para tener esta justicia? ¿Oír qué? ¿La palabra de quién? ¿La palabra del predicador? ¿Oír la palabra de quién? De Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos oír todos los días la palabra de Dios? Cada vez que tú escuchas, lees, estudias, profundizas, aprendes la palabra de Dios, la Biblia, hermano, la justicia de Dios te empieza a cubrir. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? No dejemos de estudiar la santa y bendita palabra de Dios. Porque es la manera como la puedo obtener. Este es mi pase para la vida eterna. Ya estoy cansado de obtener mi propia justicia. Necesito la de Cristo. ¿Cómo es? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Pero la fe viene por ¿cómo? Por el oír la palabra de ¿quién? De Dios. Amén. La hermana White dice, no escuches al diablo cuando te dice, eres pecador. No lo escuches. Cae de rodillas. Muchas veces tenemos que caer de rodillas y clamar la preciosa sangre de Cristo Jesús por la fe. ¿Qué es la fe? Señor, tu palabra. Agarras la palabra de Dios y tú repasas todas las promesas que ahí hay y toda la vida de Cristo, y esa justicia de Cristo comienza a trabajar por la fe en tu vida. Perfecta obediencia de Dios a la ley de Dios comienza a tomar control en tu vida. Hermanos, ¿saben por qué ayer dije que somos, o antes éramos adventistas de minutitos? 5 minutos misioneros, 20 de la lección, 25 de culto, 20 de tema en la noche de jóvenes, tarde. Eso no es fe. Fe es someterse todos los días a una lectura y una internalización de ese poder de la palabra en mi vida. Amén. Entonces su justicia comienza a verse reflejada en mi vida. Su obediencia se comienza a ver reflejada en mi vida. Amén. Dice aquí, ¿qué pues? Lo que buscaba ¿qué? Israel, ¿qué dice? No lo ha ¿qué? No lo ha alcanzado. Qué triste, hermanos. ¿Qué buscaba Israel? A ver, hermanos, ¿qué buscaba Israel? Que no lo alcanzó. Buscaba ser el pueblo ¿qué? Justo de Dios. Y tu casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para toda la gente. Lo que buscaba Israel
ser el centro de la justicia de Dios, ¿qué dice? No lo alcanzó porque se alejó de Dios y estableció su propia ¿qué? Justicia. Ahora ya vimos de dónde se obtiene la fe, hermanos. ¿Dónde se obtiene? Por el oír ¿qué? Nunca escuches la palabra del enemigo que te diga no hay solución para ti. Never, nunca. Nunca la escuches. Y cuando digo nunca la escuches es que nunca te mantengas y te quedes allí. Hay salvación y poder en el Evangelio. Hemos repasado ya qué es la justicia de Dios. La necesita el que establece su propia justicia. Necesita la de Dios para salvarse. Esa justicia que necesita está en Cristo, que Él guardó la perfecta ley de Dios. Ahora, ¿cómo la puede obtener? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Entonces dile a Dios, yo quiero estudiar, yo quiero tener fe, yo quiero tener esa justicia. Es la única manera para salvarme. Nunca me separes de tu palabra. No permitas que el enemigo me haga odiar, descuidar, echar de menos tu santa y divina palabra. En el momento que eso esté pasando, hermanos, en el momento que dejamos de estudiar la palabra de Dios, estamos nosotros estableciendo nuestra propia justicia. Y una vez que establecemos nuestra propia justicia, ¿saben qué nos pasa? Como el pueblo judío, crucificamos a Jesús. Aquel que vino a darme la justicia de Dios, porque yo no la podía tener. La perfecta obediencia por su precioso santo. Empieza a ser olvidado. Ahora, por eso miren lo que dice esta cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando ¿qué? Un imposible. Un imposible. El esfuerzo que el hombre puede hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda ¿de quién? De Caín. ¿Qué dijo Caín? Yo pienso que así Dios me puede aceptar, ¿verdad? Yo llevo mis frutas, mis vegetales, y Dios ya me acepta así. No. El otro, Abel, dijo, es por medio de la sangre del Cordero. Amén. Que somos aceptos ante Dios. El esfuerzo que el hombre puede hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda ¿de quién? Pero no me importa, yo voy a seguir portándome bien porque no quiero someterme a la palabra de Dios. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Entonces no encuentro salida. Me metí a un cuarto que es esta vida. Y todo, aunque hay puertas, pero son mis propias puertas. Pero lo que se efectúa mediante ¿qué, hermanos? Es que dice aquí, oh Señor, dame esa fe. Eso es lo que tú puedes aceptar. Amén. Amén. Dame esa fe. ¿Cómo la puedo obtener? Por la palabra de Dios. Nunca, hermano y hermana de sostén propio, se te pase por la mente la idea de que hoy no necesitas fe o la justicia de Dios. El día que tú digas, hoy no me voy a entregar a Dios y no voy a tener fe en Dios, hoy voy a vivir sin Dios, me voy a dar unas vacaciones con Dios o sin Dios, ese día estarás viviendo bajo tu propia justicia. Y eso no vale para nada. No vale. Miren, el alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo. ¿Cómo, hermanos? Mediante los méritos de Cristo. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de ¿quién?
de Cristo. ¿Cuáles son los méritos? Por el poder de su palabra. Señor, por los méritos de Cristo, voy a leer tu palabra. Y tu alma empieza a progresar. Y esa perfecta obediencia de Cristo viene a tu vida. Y el alma empieza a hacer progresos. Gloria a Dios. ¿Hasta qué punto? Empiezas a contemplar a quién. ¿A quién? A Jesús. El autor y quién más. ¿Y consumador de quién? Ahora, ¿cómo se consuma la fe? ¿Cómo se consuma la fe? Ahorita lo vamos a clarificar eso. ¿Podemos proseguir de fortaleza en qué, hermanos? ¿De qué dice aquí? De victoria en victoria. Amén. ¿Qué es lo que busca el cristiano? La vida eterna. Y para obtenerla, ¿qué se necesita? Victoria. Amén. Pero esa victoria es ¿por qué, hermanos? Por la fe. Bueno, ahora viene lo interesante. Ya vimos de dónde viene la fe. Pero ahora necesito saber qué es fe. Porque, escucha bien, lo que necesito para salvarme, que es la justicia de Dios, ya vi qué es, ya explicamos qué es. Ahora sé que se obtiene por la fe. ¿Dónde está la fe? En la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Pero qué es fe? A ver, vamos a la Biblia y lo vamos a confirmar con el espíritu de profecía. Hebreos. Y nuestro concepto bíblico que antes teníamos va a cambiar cuando leamos la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Capítulo qué? A ver. Hebreos, capítulo 11. Señor, quiero ser justo por la fe. Que tú me aceptes como nunca he pecado. Pero lo quiero hacer por la fe. Verso 11. Capítulo 11, verso 1. Es pues, ¿qué dice? La fe, ¿qué? La sustancia o la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La salvación. ¿Tienes esa sustancia? Está en la Biblia. La convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Ahí está la definición. Pero usted dice, bueno, es que está muy... Esto ya lo sabía, hermano. Pero ¿cómo puedo tener qué? Por la fe. Bueno, con eso vamos a remachar bien. Miren, estoy adelantándome por el tiempo. Quiero decirles en esta mañana lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3. ¿Qué dice aquí? ¿Siendo qué? ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios. La vida perfecta de Dios, de Cristo, a la ley de qué? De Dios. ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué es justificado? Justificado cuando esa perfecta justicia es ¿qué? Puesta en mí. Amén. Eso significa justificado. ¿Qué es uno que ha sido lavado? Que alguien ¿qué? Le hizo la acción a él. Ahora, alguien hace la acción hacia mí de poner su justicia. ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el cielo? Es un regalo precioso. ¿Eh? Para mí, ¿cuánto me cuesta? Nada. Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Preciosa gracia. Los gentiles y yo, adventista y judío, estamos destinados y sentenciados a la muerte. ¿Mediante qué dice aquí? ¿Qué es la redención? Cuando alguien que te diga, a ver, explícame estas dos palabras, redención y propiciación. Redención es ir a comprar algo que te pertenecía. Le pertenecíamos a Cristo.
Nos perdimos. Y nos vino a comprar en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como quién. ¿Qué es propiciación? Esta es una palabra que agarra Pablo. En los tiempos de Pablo, los dioses que estaban enojados, los dioses paganos en la mitología griega, que estaban enojados con el pueblo para que los dioses se les calmara su enojo, entonces les llevaban una ¿qué? Una ofrenda. Ahora, ¿Dios estaba enojado con nosotros? Él nos amó. Amén. Él no estaba enojado. Siendo aún pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros. Él se ofrendó. No, nosotros nos ofrendamos, Él se ofrendó. Y nosotros no pusimos ninguna ofrenda. Se ofrendó a sí mismo. Él mismo se puso como ofrenda. Él no estaba enojado con nosotros. Él nos amó. Amén. A veces, hermanos, todos fallamos. Y a veces decimos, no, el que me ofendió es el que tiene que venir aquí a disculparse. Piensen si Dios hubiera dicho eso. No, esos seres humanos me ofendieron. Ellos son los que tienen que ofrecer una ofrenda, yo no. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque ahora yo tengo que seguir el Evangelio. Amén. Ahora tengo que seguir las pisadas de Cristo. No, y hasta el día que venga el hermano, ese día lo voy a perdonar. ¿Ese es el Evangelio que creemos? Necesitamos de este verdadero Evangelio. Él es la ofrenda por mi pecado. Aunque Él no pecó, Él se puso como ofrenda por mí, para que yo pudiera vivir esa vida perfecta, requisito para mi salvación. Amén. Yo no, por más ofrenda que haya puesto yo, Caín, ¿verdad? Los vegetales y todo eso, por eso no sirve. Aunque yo haya tenido la perfecta... Aquí vivimos en México. Y aquí en Veracruz está el Tajín y ¿cómo se llaman otras cosas arqueológicas? Ruinas, porque están en ruinas, ¿no? Y esas ruinas arqueológicas dicen, las excavaciones, que los antepasados ofrecían lo más precioso, oro, jade. Aún le sacaban el corazón de las doncellas más bellas y hermosas y se las ofrecían a sus dioses y dicen que se calmaban. No sirve. Fíjate nada más, esa religión, esa fue la religión de Israel, la justificación propia. Pero nosotros lo más precioso que tenemos, aquí está. A quien Dios puso por propiciación. ¿Ya entendimos qué es propiciación? Es una ofrenda que ofrecía en el mundo pagano el que había hecho enojar a su Dios. Pablo agarra esta palabra para hacer entender el Evangelio. Y dice, pero Dios no está enojado. Él nos amó y se dio como ofrenda a sí mismo. ¿A quién puso como quién? Ahora ya entendí que es mi ofrenda. ¿Por medio de qué, hermano? ¿La fe en qué? En su sangre. Gloria a Dios. ¿Qué necesito tener entonces para ir al cielo? Fe en la sangre de Cristo para agarrarme de esa perfecta obediencia a su ley. Estudiando todos los días su santa palabra. Obtengo esa justicia. Gloria a Dios. Este mensaje fue el que fue rechazado en 1888 y sigue siendo rechazado por muchos adventistas. Y aquí te lo dice, mira, para mostrar que, esto es lo que necesito Dios. Para mostrar su justicia. A causa de haber pasado por alto, ¿qué dice? En su paciencia, los pecados cometidos anteriormente. Gloria a Dios.
¿Saben cómo se llama esta justicia? Dice el hermano Juan. Justicia imputada. Te la doy. Si tú crees. Solo necesitas creer. Y tus pecados pasados en transgresión a la ley de Dios son cubiertos por la vida justa y perfecta de Dios. Y tú la tienes. Amén. Amén. Por eso Pablo dijo, el amor de Cristo me pega. Ese amor de Cristo no es como yo amo. Yo amo si tú me amas. Pero si tú me amas, y si tú no me amas, entonces yo te odio. El amor condicionado del hombre. Pero Pablo dijo, ese amor no es el amor de Dios me conmueve. Amén. El verdadero, el que me hace ir al cielo, el que me salva. Hermanos, no nos despeguemos de ese amor que es en Cristo Jesús. Mi justicia es Él. No soy yo. Y cuando nosotros creemos y somos bautizados, escucha bien. Vamos a Romanos capítulo 6, rápido hermanos, por favor, por el tiempo. Romanos capítulo 6, sí, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Vamos entendiendo la justicia de Dios que necesito para ser salvo. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido ¿qué? ¿Bautizados en quién? En Cristo Jesús. ¿Hemos sido bautizados en quién? ¿A qué estábamos sentenciados nosotros antes? ¿A la muerte qué? Eterna. Segunda muerte. Nunca más pararnos. ¿Hay solución para que yo no esté sentenciado a esa muerte? También, gloria a Dios. Primero, justificación por la fe. ¿Y eso te va a llevar a dónde? A ser bautizado en Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Significa que somos bautizados ¿en qué? En la muerte. La muerte que tú y yo merecíamos. Justamente merecíamos. Él la murió. Y mira, cuando salimos del bautismo, mira lo que dice. Porque el que ha muerto, el que ha sido bautizado, ¿qué dice aquí? ¿Ha sido qué? Justificado del pecado. Amén. Muchos dicen solamente cree. Es parte de eso, creer. Pero también el bautismo. Somos justificados, ahí empieza el proceso cuando creemos. La justicia de Dios es mi vida. Mi único requisito para la salvación es la justicia de Dios en mi vida. Pero cuando me bautizo, he sido justificado ¿de qué? Del pecado. Amén. Dios dice, no me debes nada. Estamos en paz. ¿Qué dice Romanos 5.1? ¿Qué dice su Biblia? Romanos 5.1. ¿Qué dice? Justificados. ¿Qué dice? Pues, ¿por qué? Por la fe. Soy hecho justo delante de Dios por la fe en Cristo en la ofrenda. Amén. Soy hecho justo. Ahora, ¿cómo vivo con Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo vivo con Dios? En paz. Porque ahora por la fe me agarro de esa justicia y vivo en paz. Ya no le debo nada a Dios. Estoy en paz con Él. Puedo morir en paz. Y mira lo que dice la Escritura. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? ¿Ya no qué, hermanos? ¿Ya no qué? Ya no muere. Amén. Mira, hermano, si tú y yo hemos creído en Él, nos hemos entregado por la palabra, pedido su justicia, algún día vamos a descansar. Ese es solo un sueño. Pero el que ha sido justificado por la fe, ¿qué dice? Ya no muere. Repitámoslo, hermanos. Ya no morimos. Amén. Vamos a descansar. Y estoy hablando de la segunda muerte. No estoy hablando de la no inmortalidad del alma. No se vaya a malinterpretar. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees que una vez que por fe has creído la justicia de Dios en tu vida por la preciosa sangre de Cristo, ya no mueres? Hermano, todo el cielo se vació para que nosotros tuviéramos esto.
ya no mueres. Por eso Pablo dijo, ve Romanos, ve hasta el final Romanos, Pablo dice, y he andado predicando aquí, he andado predicando allá. ¿Sabe qué? Porque aunque vaya a descansar, ya no muero. Cristo me levantará de los muertos. Por eso la fe del obrero de sostén propio es una fe más fuerte que la muerte. Amén. La muerte, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice aquí? Ay, gloria a Dios. Mira, cuando yo pequé, como el mundano, como el gentil, como el pagano, yo estaba sentenciado, ¿cuál? A la muerte. Pero ahora, gloria a Dios, estas son las buenas noticias. La muerte ya no reina sobre mí, gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres por eso, hermanos? Amén, amén. Hermanos, que el cielo vea esa preciosa, ¿qué? Esa preciosa alegría que hay en nuestro corazón. ¿Estamos felices en esta mañana? Ya hay una promesa. Ya la muerte no se señorea de ti. Y podemos ir a todas partes del mundo con la mejor esperanza de la vida. Mi vida está escondida en la justicia de Dios. Y esto apenas se llama la justicia que imputada, es la que yo recibo por la fe. Pero una vez que me bautizo y salgo, escucha bien, ¿cuántos hemos sido bautizados, hermanos? Y los que no han sido bautizados, entonces, hermanos, la muerte todavía es enseñorea de ustedes. Es la verdad. Tenemos que ser justificados para ser bautizados y entonces decirle, mira, ahora sí como Pablo, por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice, y ahora ¿quién me separará del amor que es en Cristo Jesús? Ni la muerte. Amén. Amén. Entonces el cristiano vive a un nivel espiritual, y no estoy hablando que por eso nos vamos a sentir mal, vive a un nivel de fe que otros no tienen. Y mira, hermano, entonces cuando uno se bautiza, a partir de allí comienza o continúa la vida en fe. Amén. Miren, voy a leer esta cita. Discúlpenme ustedes. Voy a leer esta cita. A ver, creo que está por aquí. A ver, permítanme. Aquí está, miren. Este es nuestro problema a veces. Camino a Cristo. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. ¿Confiaron en quién? En Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahorita. Pero, ¿qué dice ahora? Pero ahora, ¿qué dice? Ese es el problema. Y ahí es donde viene la vida triste, dura, amargada del cristiano. Una vida sin Cristo, pero queriendo vivir cristianamente. Una vida sin fe, queriendo mostrar que tenemos fe. Y es la tristeza del alma. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis que. Ahora, ¿cuál es la clave? Aquí está la clave, por fe también. Solo estando, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿En qué? En comunión. Todos los días aceptando su justicia. Todos los días diciendo, Señor, otra vez empiezo de nuevo. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué valgo? Nada. Porque todos los días necesito ¿de quién? Del todo. De Él. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo, ¿qué dice? En Él. ¿Qué dice aquí? ¿Cada cuánto? Es como hemos de crecer ¿en qué? En la gracia.
cada, ¿qué dice? Cada hora. Esto se llama justicia impartida. Ahora, tú le empiezas a pedir. Amén. Tú le empiezas a pedir, Señor, voy a ir a hablar con el hermano Pedro. Pero yo no me quiero presentar conmigo mismo. Tú sabes que lo ofendí, le rompí su proyector y no sabe el hermano. Hay dos cosas para enfrentar un problema. El hermano va a saber quién soy yo. Va a saber quién soy yo, el hermano. Otra cosa, el hermano va a saber quién es Cristo. Amén. Y si yo voy por mis propios esfuerzos, no importa que Dios ya me haya perdonado, vuelvo a caer en mi propia, ¿qué? Justicia propia. Ahora sí. Y dijo un hermano que hasta el pastor se remangó la camisa y ¿por qué anda usted de disidente? No, hermano. No vayas con tu propia justicia. Nos pasó el caso que estamos visitando una hermana de la R. Sí. Nos contó ese día que a ella, el anciano de la iglesia, Sí. le fue llorando diciendo que tenía a su hijo enfermo y le hizo el préstamo de 50,000 pesos. Y la hermana tenía para un negocio y ella sacó ese dinero. Dice ella, aquí en mi casa desvilaban la gente, los de la iglesia. Como tengo una casa grande, han de pensar que tengo dinero. Y era una pedidera. Pero el anciano fue poquito a poquito y me pidió 50,000 pesos. Y yo se lo presté, porque yo acababa de conocer el mensaje. Dice, cuando fuimos a cobrarse, mi esposo fue por delante y le dijo agua va y se le metió un puñetazo. Dice, el anciano de iglesia le pegó a mi esposo porque le llevó a cobrar en su casa y lo corrió. Le dijo, aquí usted no tiene nada que hacer aquí en mi casa. ¿Cómo representamos a Cristo? El pueblo adventista, hermanos, en su mayoría, de hecho, dice la Biblia y la hermana White, ¿se acuerdan? Que de nuestros discursos y de nuestra experiencia hemos desechado la justicia de Dios. ¿Y cómo? Por esto que estamos viendo en la vida práctica, eso es. Esta es la vida práctica. El hermano me va a conocer quién soy yo. Oh, la hermana va a saber ahora sí quién soy yo. Los hermanos van a saber ahora sí con quién se metieron. Ese es un indicador que dice que no estoy listo para ir al cielo, que necesito la justicia de que, Señor, me robaron mi proyector, lo tienen los hermanos allá, no me lo han dado. Caigo aquí, Señor, de rodillas y pido de tu gracia, de tu poder, de tu perfecta justicia en mi vida. Cuando vaya a ver al hermano, que él no me vea a mí, mi corazón regenerado, triste, que te vean a ti. A cada hora. ¿A cada cuánto? ¿Cada qué, hermanos? Ahora, ¿Se puede doblegar nuestro yo a cada hora ante Dios para obtener su justicia y no la mía? ¿Sí se puede, hermanos? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. amén. Aférrate de Él. Pueblo adventista del séptimo día, hemos vivido muchas veces sin la justicia de Dios. Ahora sí sabemos y presentamos nuestra justicia. Y mira, sin la justicia de Dios no vamos a ir al cielo. Entonces quiere decir que me voy a estar humillando ante ti todos los días. Así es, dice Dios. Porque Pablito, el hermano Pablo del grupo de sostén propio, así lo hizo. Y Pablo, el hermano Pablo, dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y miren, sigo siendo carne, pero esta carne ya está siendo santificada. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? No. En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es fe? ¿Cuál, mi amor? A ver, hermanos, ahora sí entramos y estamos terminando. ¿Qué es fe? Eso lo estudiamos con nuestros hermanos. Pero mira, ¿qué es fe? Porque soy justificado, ¿por qué?
Y quizá en esta conclusión de este tema, muchos llegan a la conclusión que nunca han vivido por fe. Algunos llegan a la conclusión que están empezando a vivir por fe. Y algunos pensemos que apenas vamos a la mitad de vivir por fe. Fe. Escuchen bien lo que dice Camino a Cristo. ¿Qué es fe? Camino a Cristo, subrayenlo, página 63, cuando vuelvan a casa, hermanos. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una ¿qué? Distinción. Una distinción. Hay una clase de ¿qué? Enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios. La verdad de su palabra, esa es una creencia. Pero no es que, hermanos, no es fe. La existencia, el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de ¿qué? Así que el diablo tiene un credo respecto a Dios. ¿Verdad que sí? El diablo tiene una lista de creencias. Aquí está la lista de creencias. ¿Cuántas son creencias que él tiene? 1, 2, 3. Tiene sus listas de creencias del diablo. El diablo dice: yo creo que existe Dios, sí. Creo en el poder de Dios, sí. Creo en la verdad creo en su verdad, sí. Creo en su palabra, sí. ¿Los demonios también? Sí. La Escritura dice que los demonios lo creen y ¿qué más? Y tiemblan. ¿Qué dice aquí? Pero no se arrepiente. ¿Pero esto qué? Esto no es fe. Tener una lista de creencias no es fe. Decir, creo en los 7 pilares, y espero que no se me malinterprete, creemos en los 7 pilares, pero eso no es fe, eso es creencia. Creer en la lista de las 27, 28 creencias, eso no es fe. Y a veces la gente dice, ¿y cuál es tu fe? Ah, yo tengo 27 creencias. Eso no es fe. Porque esa es la fe del diablo. Ay, hermano, no, ahí está escrito, no me digas a mí. El diablo inventó la lista de creencias, los credos, y que la gente nada más se quedara con eso. ¿Le explico? Pero vamos a ver lo que es fe. Mira, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, ¿qué dice aquí? Sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Amén. ¿Qué es fe? ¿Has sometido tu voluntad a Dios? ¿O tienes nada más una creencia? Señor, yo tengo también los 7 pilares. El diablo también los cree, los 7 pilares. Pero no se arrepiente. Pero el diablo no ha sometido su voluntad ¿a quién? Ni los ángeles demoníacos van a someter ya su voluntad a Dios. Pero nosotros sí podemos someter nuestra voluntad a Dios. Eso es fe. Amén. Entonces quiere decir que por muchos años yo he vivido con una lista, pero no he sometido mi voluntad a Dios, entonces no tengo fe. La Biblia dice que no. El Espíritu Profecía dice que no. Y aquí no dice, sino que somete ¿qué, hermanos? 3 cosas. Voluntad, ¿qué más? Corazón, ¿y qué más? Ahora te pregunto en esta mañana, ¿cuánto de tu voluntad has sometido a Dios? Yo soy justificado ¿por qué? Por la fe. Y vamos a explicarlo tan claro. Fe es someter el 50% de mi voluntad a Dios y el otro yo la manejo. Bueno, fe es someter el 99% a Dios y 1% yo me quedo con Él. ¿Eso es fe? Fe es someter el 100% de mi voluntad a Dios. Amén. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿la has sometido? Entonces no hemos sido justificados por la fe.
Porque cuando te das completa y entrega y totalmente, entonces Dios dice, yo te puedo tomar y justificar. Mientras tanto, no. Por eso dije, voy a terminar con algo que quizá para muchos sea como un shock. Pero ahí está escrito. Me has dado tu voluntad al 100%. Es como aquella persona que tiene un problema y llama a un abogado. ¿Y qué le dice el abogado? Mira, tú no te metas. Me vas a dejar todo tu caso. No, pero yo puedo hablar y defenderme por ahí. ¿Y puede trabajar así el abogado? ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes de leyes. Y él sí sabe de leyes. Y nuestro abogado, Cristo Jesús, sabe de leyes. Entonces, ¿qué le dice el abogado en esta tierra al cliente? ¿Qué le dice? Mira, no hables nada que vas a echar a perder todo el caso. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tiene que hacer entonces el cliente? Someterse a la voluntad del abogado. Oye, pero voy a hablar. Cállese. Sométase. Yo soy el que sé. Usted no sabe. Ya ven qué dice el juez. Porque todo lo que hable será usado en qué. Así que someta su voluntad. Porque todo lo que usted puede hacer por su propia voluntad puede ser usado en su contra. Ay, sí. ¿Y qué puedo hacer en mi propia voluntad? Pues cosas que no están conforme a la ley. Y puede ser usado en su contra. Someta su voluntad. Es un privilegio someter la voluntad a Dios. Y pregunto otra vez en esta mañana. ¿Cuánto de nuestra voluntad le debemos someter a Dios para ser justificados? Todo. Porque dice, mira, si tú no me das tu voluntad completa, yo no puedo vivir mi vida completa en tu vida. Y yo no puedo hacer justificaciones a la mexicana, a medias, a la y se va. Mi justicia, dice Dios, es perfecta. Amén. Por eso dice, aquel que comenzó la obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. Pero, hey, requisito, dame tu voluntad. Amén. Siguiente requisito. ¿Dónde se le entrega qué? El corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Es realmente este? ¿Qué es el corazón? Tus pensamientos. Tus pensamientos. ¿Y cuáles son tus pensamientos? Tus planes para hoy, Mis acciones. tus planes para tus hijos, tu familia, tu trabajo. Todo lo que tú estés planeando, entrégamelo. Amén. ¡Qué precioso! Todo. Y me dijo un joven, y yo pensaba que cuando se decía que hay que entregarle a Dios todo, eran mis zapatos, mi casa, mi coche. No, dice, ahora entiendo que es mi voluntad, mi corazón y mis afectos. Eso es lo que hacen creer los pastores. Los pastores es lo que hacen creer. Hermano, denlo todo porque se necesita un campamento allá en la Ceiba. Y los hermanos, échale, vende la laptop, vende todo porque hay que darlo todo para Dios. Hasta alberca tienen. Y la gente piensa que es justificada por la fe. ¿Qué dice aquí? ¿Se le entrega qué? El corazón. A cada hora. Amén. ¿A cada qué? A cada hora, Señor. En tu mente le dices, no sé qué hacer aquí. Te entrego mi voluntad. También te entrego todos mis planes. Tengo plan de ir hacia esta ciudad, de hacer esto, de hacer aquello en mi trabajo. Si tu nombre va a ser glorificado, aquí está, te entrego mis planes. Aquí están mis hijos, aquí están mis hijas, aquí está mi casa, aquí están mis propiedades, tengo planes de venderla, de la ciudad al campo, etcétera, etcétera. Pero son tuyos mis planes. Y Dios dice, perfecto. Yo puedo manifestar mi perfecta obediencia en tu corazón porque tú ya me lo diste, ¿qué? Todo. Allí hay que, dice,
allí hay fe. Amén. Y último, ¿qué dice aquí? ¿Y los afectos qué dice? ¿Se aferran a quién? A Él. Muchos no aceptan este mensaje. Hoy tuvimos un caso, ¿verdad? Se supone que hoy deberíamos estar en otro lugar con otros hermanos para conocer el mensaje, ¿verdad, hermano? Pero ¿a dónde se aferraron sus afectos? A la organización, a sus cargos. Ahora vamos más a profundidad. ¿A quién generalmente tú amas más? ¿A los que conoces o a los que no conoces? ¿A quiénes? Exactamente. Nuestros afectos no están con esta mesa, ¿verdad que no? Pero nuestros afectos están con el que más quieres, o la que más quieres, el hijo, la hija, el esposo, la esposa. Bueno, algunos tristemente aman más hasta la mascota, más que a su familiar, así estamos ahora. Y Dios dice, mira, no es suficiente que me des tu voluntad y que me des tus planes y tus pensamientos. Ahora quiero que todo tu amor, toda tu entrega, todos tus afectos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es esto? Se aferren a mí, dice Dios. Todo tu amor se va a aferrar a mí. Todos tus afectos, buenos y malos, y yo los voy a perfeccionar. Amén. Ay, hermano. Entonces dice la Biblia, dice el Espíritu Profecía, allí hay ¿qué? Allí hay fe. Entonces, escucha bien lo que dice aquí, hermano. Entonces, ¿la qué? La justicia de la ley se cumple en ¿quién? Gloria a Dios. Entonces puedo decir, justificado soy por la fe. Cuando creo en la sangre preciosa de Cristo como mi ofrenda, y cuando en base a ese amor que lo dio todo, yo le doy todo, mi voluntad, mi corazón y mis afectos, y Dios me dice, justificado eres por la fe. Ya puedo demostrar mi justicia en tu vida. Me has dado camino libre. Ahora puedo entrar a vivir en ti. No es suficiente una lista de creencias. Esa es la fe que no es fe. Hermanos, en esta mañana, este es el mensaje. Ese es el mensaje que el pueblo adventista ha rechazado de sus discursos y de su experiencia. Qué triste. Hemos sido adventistas con Cristo afuera de nuestras vidas. Cristo afuera de nuestros planes. Cristo afuera de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestra voluntad. Y nos decimos cristianos. Pero Dios nos ama. Gloria a Dios. Aún no se ha acabado la gracia, hermanos. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos gracia, que tenemos tiempo para someternos a Él en las tres cosas: voluntad, corazón y afectos, por fe en la sangre de Cristo, para que Él entonces, con el poder de su Espíritu Santo, obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino con esto. Aquel que es justificado por la fe, como hoy lo estamos viendo, Cristo vive en él. Amén. Y cuando venga la bestia con su ley dominical y el decreto de muerte y la persecución, como él ha sido justificado por la fe, él dirá y clamará: la muerte no se enseñoreará de mí. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Se dan cuenta que es sencillo, hermanos? A veces muchos tienen miedo de salir a predicar porque su vida no ha sido justificada en Cristo. Tienen miedo de perder
en esta vida, porque no le han entregado todo a Dios. Pero hermano, podemos decir que si hemos sido justificados por la justicia de Cristo, le hemos entregado todo a Él. Y podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya me sometí. Tengo su palabra que me dice, no te preocupes por la muerte. Yo en ti, mi justicia en tu vida. Tú has cedido, ahora tienes derecho a participar de la vida eterna con todos los millones y millares de ángeles y seres de otros mundos no caídos, para siempre y por siempre. Oh Señor, gracias, porque el mismo requisito que tú le pides a ellos, me lo has dado gratuitamente. Gloria a Dios. Amén. En esta mañana quiero hacer un llamado, hermanos. Un llamado de parte de Dios, basado en su palabra, es lo que quiero decir, a una reconsagración. Sé que después me dieron ese papelito, vamos a recibir los diezmos y las ofrendas, pero antes de recibir, Dios, el dinero quiere recibir nuestro corazón. Y quiero hacer un llamado en esta mañana, en nombre de Cristo, a volver a tener esa fe. Fe que se somete. Lo que quieran someter por fe en su sangre preciosa. Su voluntad, su corazón y sus afectos totalmente a Dios. Mientras cantamos el himno por fe en Cristo el Redentor, usted hable con Dios. Mientras oramos, hable con Dios. Total, la salvación es personal. Por fe en Cristo el Redentor. Y mientras cantamos ese himno, tú le vas a dar tu corazón a Dios si así lo deseas. Tu voluntad a Él otra vez. Y entonces tu vida espiritual tendrá sentido. Si no, será pura justicia propia. Mientras cantamos el himno, los que quieran pasar también a recoger, a dar las ofrendas del Señor y los diezmos, adelante, hermanos. Vamos a colocarnos en pie. Por fe en Cristo, ¿qué? Va a pasar a buscar el niño los diezmos. Ah, ok. El niño va a pasar a buscar los diezmos. Por fe en Cristo el Redentor, himno número 289. Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin ver se entregó, recibe plena salvación. Obras excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere esto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó, y aunque nada tenga allí, herencia eterna tiene allí. Obras excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después,
arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, Padre de amor, cuán grande amor, que en lugar de enojarte con nosotros, pusiste la ofrenda en la preciosa sangre de Cristo para poder reconciliarnos contigo. Este es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Estábamos sentenciados a la muerte y esa ofrenda, Cristo Jesús, vino a sufrir esa muerte por nosotros, para que por su muerte pudiéramos vivir, para que por su llaga pudiésemos nosotros ser sanados. Nuestro Salvador y nuestra ofrenda, Cristo Jesús, vivió la vida perfecta de obediencia. Por mí solo no la puedo producir ni tener, pero por fe en la sangre preciosa de Cristo, cada hora, por fe en esa palabra, puede mi voluntad llegar a ser tu voluntad, mi corazón llegar a estar en armonía con el corazón de Dios, y todos mis afectos, alegrías, tristezas, emociones santificadas, y todas las luchas y emociones que hay y afectos que hay en la lucha del cristiano, entregados a ti. Allí hay fe que obra por el amor, donde esa perfecta justicia de Dios toma control de mi vida, y por fe puedo tener el pase a la vida eterna. En tu palabra nos dices como grandes hombres y mujeres sometieron su voluntad, su corazón y sus afectos. Noé, Abraham, Isaac, Sara y toda esa galería de hombres que entendieron que por sí solos no podían, pero en Cristo todo lo podían. Ayúdanos, Padre, que algún día se diga de nosotros, por fe está aquí en los cielos. Si no hemos hecho lo que tú nos has dicho, Señor, si hemos trabajado, obrado nuestra propia manera de llegar al cielo, perdónanos. Hoy queremos decirte una vez más, nos sometemos a ti. Y si hay un corazón, Padre, entre nosotros que tiene luchas para no someterse, que la gracia de Cristo, Señor, abunde. Porque tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Se manifestará aún más grande el poder salvador de Dios. Nos dedicamos a ti. Y que al levantarnos de nuestras rodillas, podamos de ahora en adelante, Señor, depender cada instante de una entrega total a ti. Y que tú obres en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que no se diga de nosotros, como del pueblo de Israel, lo que buscaban los adventistas
no lo alcanzaron, sino que se diga lo que buscaban. Por la fe en Cristo lo han alcanzado. El pase al cielo, la justicia de Dios. Síguenos dando un precioso y hermoso feliz sábado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, feliz sábado. Dios nos bendiga a todos.